En el corazón del México de los años 30, donde las sombras del pasado acechan en mansiones coloniales y los secretos familiares se guardan como tesoros malditos, una mujer se enfrenta al misterio más doloroso de su vida. Cuando cartas anónimas comienzan a llegar a la puerta de doña Elena Montalvo, viuda de la familia más adinerada de Guadalajara, su vida cuidadosamente construida comienza a desmoronarse. Cada sobre contiene fragmentos de una verdad que intentó enterrar hace 20 años. Su hijo no murió aquella terrible noche. Fue secuestrado. Un medallón antiguo. Mensajes codificados. Testigos desaparecidos. Y una red de mentiras que involucra a las familias más poderosas de la ciudad. Elena tendrá que desafiar a la sociedad que la rodea, enfrentarse a los fantasmas de su pasado y descubrir el alcance de la traición en su propio hogar. Pero cada respuesta que encuentra le plantea una nueva pregunta: ¿quién es realmente su hijo ahora? ¿Y por qué alguien está tan decidido a impedir que lo encuentre? Entre las polvorientas calles de Guadalajara y los perfumados salones de la alta sociedad mexicana, aguarda una verdad imposible. Y cuando Elena finalmente descubre lo que sucedió aquella noche de 1910, nada volverá a ser igual. Esta es una historia de amor maternal, secretos enterrados y la valentía de una mujer que desafía un imperio de mentiras para reclamar lo que le fue robado. Guadalajara, 1935. El calor del verano mexicano pesaba sobre la ciudad como un manto sofocante. Doña Elena Montalvo observaba la actividad en la plaza de armas desde la ventana de su mansión colonial. Habían pasado 25 años desde que enviudó. 25 años cargando con un secreto que corroía su alma como el óxido sobre la chatarra. Su esposo, don Fernando Montalvo, patriarca de una de las familias más ricas de México, había fallecido dejándole una fortuna en haciendas y minas de plata. Pero también le había dejado algo más, un misterio que nunca logró descifrar. Aquella mañana de agosto, todo cambió. La criada trajo el correo en una bandeja de plata. Entre invitaciones a bailes y cartas de negocios, había un sobre diferente. Papel grueso, sin remitente, sellado con lacre rojo. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro, solo una fotografía descolorida y 3 palabras escritas en tinta negra: está vivo. A Elena se le cayó la taza de café. La porcelana francesa se hizo añicos en el suelo de mármol, pero ella ni siquiera se dio cuenta. Sus ojos se clavaron en la fotografía, un niño de unos 5 años, sosteniendo un medallón que reconocería en cualquier lugar. El medallón de Montalvo, el que había pertenecido a su hijo. A su hijo que, según todos, había muerto a los 3 años en un trágico accidente. Pero Elena siempre lo supo. En lo más profundo de su corazón de madre, siempre supo que algo andaba mal en esa historia. Y ahora, alguien le decía que no estaba loca. Que su hijo, Alejandro Montalvo, podría estar vivo. La pregunta era: ¿quién envió esta carta? ¿Y por qué, después de tanto tiempo? Deja tu comentario. ¿Desde qué país y ciudad sigues esta historia? Compártelo con nosotros. Elena se encerró en su despacho privado, aquella habitación donde ni siquiera los sirvientes podían entrar. Sus manos aún temblaban al encender la lámpara de aceite, incluso con el fuerte sol del mediodía que entraba a raudales por las ventanas. Volvió a examinar la fotografía. El papel era viejo, con las esquinas amarillentas por el tiempo. La imagen mostraba a un niño en un patio de piedra, con ropa sencilla pero limpia. Pero fue el medallón lo que le llamó la atención. Un círculo de oro con el escudo de armas de la familia Montalvo grabado, un águila sobre un cactus, rodeada de 3 estrellas. Ese medallón había sido colocado en la cuna de Alejandro el día de su bautizo. Elena recordaba perfectamente haberle atado la fina cadena al cuello la mañana anterior, antes de esa noche. La noche del 12 de marzo de 1913. Cerró los ojos y los recuerdos regresaron como fantasmas hambrientos. Había una fiesta en la hacienda familiar, a pocos kilómetros de Guadalajara. Más de 200 invitados, la élite de la sociedad mexicana, celebrando el cumpleaños de don Fernando. Elena aún podía oír la música de mariachi, oler las gardenias que adornaban los pasillos. Alejandro dormía en la habitación de arriba, cuidado por su niñera, Josefina. O al menos eso creían todos. Alrededor de la medianoche, los gritos interrumpieron la música. Humo. Fuego en el segundo piso. El pánico se extendió como la llama misma. Cuando lograron controlar el fuego, encontraron la habitación de Alejandro destruida. Y en la cuna carbonizada, un pequeño cuerpo. Demasiado pequeño, siempre pensaba Elena. Demasiado pequeño para ser su hijo de 3 años. Pero don Fernando no hizo caso a sus sospechas.
El médico de cabecera confirmó que era Alejandro. El funeral fue rápido y discreto. Su esposo le prohibió cuestionar lo sucedido. Mejor así, había dicho. Que descanse en paz. 3 meses después, don Fernando murió de un infarto repentino. A los 45 años, fuerte como un toro, simplemente cayó muerto en su oficina. Y Elena se quedó sola con sus dudas y su dolor. Ahora, 22 años después, alguien le daba la razón. Un ruido en la puerta la sacó de sus recuerdos. Era Carmela, su criada más antigua, la única en quien realmente confiaba. Disculpe, doña Elena, pero el señor Gustavo está aquí. Insiste en verla. Elena suspiró. Gustavo Montalvo, el hermano menor de su difunto esposo, había estado al frente del negocio familiar desde la muerte de Fernando. Un hombre calculador, de mirada fría y sonrisa falsa. Dígale que estoy mal. Ya se lo dije, señora. Pero él, dice que es por las minas. Algo urgente. Elena guardó la fotografía y la carta en un cajón secreto de su escritorio. Se ajustó el vestido negro que llevaba desde que enviudó y bajó para ver a su cuñado. Gustavo esperaba en la sala, fumando un cigarro caro. Su bigote bien recortado y su traje impecable contrastaban con la crueldad de su mirada. Querida cuñada, dijo sin levantarse. Tenemos que hablar de tu situación. Mi situación está perfectamente bien, Gustavo. No es lo que he oído. Dio una larga calada. Los accionistas están preocupados. Una viuda controlando semejante imperio. Hay rumores de que no eres estable. Elena sintió que le hervía la sangre, pero mantuvo la compostura. Rumores que, sin duda, tú misma difundiste. Gustavo sonrió. Solo me preocupa el legado de mi hermano. Quizás sea hora de que consideres hacerte a un lado. Deja que hombres más, preparados, se encarguen del asunto. Esta conversación ha terminado. Piénsalo bien, Elena. Estás sola en este mundo. Sin hijo, sin marido. Sería una pena que te ocurriera algo, desafortunado. La amenaza velada flotaba en el aire como humo de pólvora. Elena se mantuvo firme, pero su corazón se aceleró. ¿Sabía algo Gustavo? ¿Era él quien envió la carta? Sal de mi casa. Gustavo se levantó, ajustándose la chaqueta. Como quieras. Pero recuerda, querida cuñada, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Se fue, dejando un rastro de humo de cigarro y amenazas tácitas. Elena regresó a la oficina con piernas temblorosas. Abrió el cajón secreto de nuevo y sostuvo la fotografía como si guardara un tesoro. Su hijo estaba vivo. Lo sentía en cada fibra de su ser. Y por mucho que Gustavo intentara detenerla, lo encontraría. Aunque eso significara destruir la reputación de la familia Montalvo. Aunque eso significara desenterrar secretos que pudieran manchar el nombre de su difunto esposo. Una madre haría cualquier cosa por su hijo. Cualquier cosa. A la mañana siguiente, Elena despertó con la determinación de una mujer que por fin había encontrado su propósito. Durante 22 años había vivido como una sombra, cumpliendo el rol que la sociedad esperaba de una viuda adinerada, discreta, caritativa, invisible. Pero nada más. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo menos llamativo de lo habitual. Necesitaba pasar desapercibida. Carmela la ayudó, sin hacer preguntas. La criada sabía cuando su señora estaba decidida. Salgo, anunció Elena. Si alguien pregunta, voy a visitar el orfanato Santa María. Sí, señora. Pero... Carmela dudó. Tenga cuidado. El señor Gustavo envió a sus hombres a vigilar la casa esta mañana. Elena sintió un escalofrío. Así que sus sospechas eran ciertas. Gustavo estaba involucrado. Gracias, Carmela. Eres leal. La criada bajó la mirada. Estuve aquí esa noche, doña Elena. La noche del incendio. Y siempre pensé que algo andaba mal. Era la primera vez que alguien confirmaba sus sospechas en voz alta. Elena tomó las manos de la criada. ¿Qué vio? No vi nada, señora. Pero oí. Oí a la niñera Josefina hablando con alguien en el jardín, horas antes del incendio. Una voz de hombre que no reconocí. Y luego desapareció. ¿Desapareció? Nadie la volvió a ver después de esa noche. Don Fernando dijo que huyó por vergüenza de haber abandonado al niño. Pero nunca lo creí. Josefina quería al pequeño Alejandro como si fuera suyo. Elena asimiló esta información. Otra pieza del rompecabezas. ¿Se lo contaste a alguien?
Carmela negó con la cabeza. Tenía miedo. Don Fernando me dijo que olvidara lo que oí o me despedirían sin referencias. En ese momento, tenía 6 hijos que alimentar. No podía permitirme perder este trabajo. Entiendo. ¿Y ahora, me ayudaría? ¿Aún sabiendo que podría ser peligroso? La criada levantó la barbilla. Josefina era mi prima, señora. Si le hicieron algo, quiero justicia. Elena asintió. Una aliada. Por fin, una aliada. Salió por la puerta trasera, con un chal oscuro para cubrirse el pelo. Las calles de Guadalajara bullían de vida matutina, vendedores ambulantes pregonando sus productos, niños corriendo entre los carritos, el olor a tortillas recién hechas mezclándose con el olor a estiércol de caballo. Elena se dirigió al barrio de San Juan de Dios, una zona menos adinerada de la ciudad. Allí, en un discreto edificio encima de una cantina, se encontraba la oficina de Rafael Domínguez, un investigador privado que, según los rumores, no temía meterse con familias poderosas. Subió las escaleras crujientes y llamó a la puerta. «Pase», respondió una voz grave. La oficina era pequeña y estaba abarrotada de archivos. Tras un escritorio cubierto de papeles, un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro con mechones grises, la observaba con curiosidad. Vestía una camisa blanca con las mangas remangadas y una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda. «Doña Elena Montalvo», dijo, sin que ella se presentara. «Nunca pensé que vería a una dama de su posición aquí». «¿Me conoce?» Todos en Guadalajara conocen a la viuda Montalvo. La mujer más rica de la ciudad, que nunca se quita el luto. Señaló una silla. «Siéntese. ¿Qué la trae a este rincón olvidado?» Elena se sentó, observándolo. Había algo en la mirada de Rafael Domínguez que inspiraba confianza. Una honestidad pura. «Necesito que encuentre a mi hijo». Rafael arqueó una ceja al ver la cicatriz. Creía que su hijo había muerto hace más de 20 años. «Todos piensan eso. Pero tengo pruebas de que está vivo». Sacó la fotografía de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Rafael tomó la imagen y la examinó con atención. Entrecerró los ojos al ver el medallón. «¿Es auténtico?» «Creo que sí. El medallón era de Alejandro. Fue enterrado con él. O al menos, eso creían todos. ¿Y quiere que investigue qué pasó realmente esa noche?» «Sí. Y que encuentre a mi hijo». Rafael se reclinó en su silla, encendiendo un cigarrillo. «Doña Elena, tengo que ser sincero con usted. Esto es peligroso. Si su hijo está realmente vivo, significa que alguien muy poderoso orquestó su supuesta muerte. Alguien a quien no le gustará que se meta con este pasado. Lo sé. Y posiblemente ese alguien sea de su propia familia». Elena tragó saliva con dificultad. Ya lo sospechaba, pero oírlo en voz alta lo hizo aún más real. «Mi cuñado, Gustavo Montalvo». Rafael asintió lentamente. Él sería el principal beneficiario de la muerte de Alejandro. Con su hijo muerto, la fortuna de Montalvo pasaría a su esposo. Y cuando don Fernando muriera, Gustavo se hizo cargo de todo. Exactamente. Rafael respiró hondo. «Señora, si acepto este caso, podría descubrir cosas que la lastimen. Cosas sobre su difunto esposo, sobre su familia. ¿Está preparada para eso?» Elena pensó en todas las noches sin dormir que había pasado, en todas las lágrimas que había derramado, en todos los años viviendo una mentira. «Estoy preparada para la verdad, señor Domínguez. Sea lo que sea». «Entonces, tenemos un trato». Rafael le extendió la mano. «Pero necesito que me prometa una cosa. Cuando descubramos la verdad, tendrá que ser lo suficientemente fuerte para afrontarla». Elena le estrechó la mano. «Soy más fuerte de lo que parezco». Rafael sonrió por primera vez. «Lo sé, doña Elena. Una mujer que ha sobrevivido 22 años en la guarida de los lobos no puede ser débil». Afuera, oculto entre las sombras de la calle, un hombre vigilaba el edificio. Vio entrar a Elena. Y ahora esperaba para seguirla cuando saliera. Los engranajes de la conspiración ya estaban en marcha. Rafael Domínguez comenzó su investigación esa misma tarde. Su primera parada fue el Archivo Público de Guadalajara, un edificio viejo que olía a moho y papeles viejos. La dependienta, una mujer de gafas gruesas, lo conocía bien. «¿Otra vez, Rafael? ¿Qué caso interesante te trae hoy?» «Necesito los registros de un incendio». Marzo de 1913, Hacienda Montalvo. La mujer abrió los ojos de par en par.
¿Los Montalvo? Estás involucrado en algo importante. Siempre lo estoy. Sonrió. ¿Puedes ayudarme? Ella dudó, pero terminó guiándolo a los archivos. Rafael pasó horas examinando documentos. El informe del incendio era demasiado breve, demasiado superficial. No se realizó ninguna investigación real. La causa se declaró como accidental, caída de una vela. Pero había algo extraño. El médico que firmó el certificado de defunción de Alejandro fue el doctor Héctor Ruiz, el médico particular de la familia. Rafael anotó el nombre. Al caer la tarde, visitó a la viuda del doctor Ruiz, quien había fallecido 5 años antes. La casa era modesta, en un barrio de clase media. Doña Socorro, una mujer frágil de cabello blanco, lo recibió con té de hibisco. Mi esposo nunca habló mucho de los Montalvo, dijo, con manos temblorosas al sostener la taza. Pero en los últimos años de su vida, tenía pesadillas. Se despertaba gritando por el niño. ¿Dijo algo específico? Una vez, poco antes de morir, deliró con fiebre. Dijo, el niño no era él. Perdóname, Dios, el niño no era él. Se secó una lágrima. Nunca entendí qué significaba. Rafael sintió un escalofrío. La confirmación de que el cuerpo en la cuna no era el de Alejandro. Doña Socorro, ¿dejó su esposo un diario? ¿Apuntes? Se lo llevó casi todo a la tumba. Pero... Se levantó, fue a un armario y regresó con una caja de madera. Encontré esto después de su muerte. Nunca tuve el valor de abrirlo. Sentí que eran secretos que no quería compartir. Dentro de la caja, Rafael encontró cartas. Cartas de don Fernando Montalvo, escritas en los meses posteriores al incendio. En una de ellas, leía, Doctor Ruiz, espero que cumpla su palabra. Lo que hicimos fue necesario para proteger al niño. Está mejor donde está ahora, lejos de los peligros que lo rodeaban. El silencio es fundamental. Como acordamos, su familia siempre estará a salvo. Rafael fotografió las cartas con su cámara. Pruebas. Mientras tanto, Elena tenía su propia misión. Regresó a la mansión y fue directa a la habitación que había pertenecido a don Fernando. Había estado sellada desde su muerte, conservada exactamente como la dejó. Con mano firme, abrió la puerta. La habitación estaba cubierta de polvo. La imponente cama, el escritorio de caoba, las estanterías llenas de libros sobre minería y negocios. Elena nunca había rebuscado entre las cosas de su esposo. Respeto por los muertos, decían. Pero ahora el respeto había dado paso a la necesidad de verdad. Empezó con el escritorio. Cartas comerciales, contratos, nada personal. Pero entonces notó algo. Uno de los cajones era menos profundo de lo que indicaba el espacio exterior. Doble fondo. Forzó la madera y encontró un compartimento secreto. Dentro, un sobre de cuero con documentos y otra fotografía. Elena casi lo deja todo al ver la imagen. Era Alejandro, mayor que en la primera foto. Tal vez 10 años. Junto a él, una mujer indígena a quien Elena no reconoció. Y detrás de ellos, parcialmente visible, un edificio de piedra. En el reverso de la foto, escrito a mano por Fernando, San Miguel de Allende, 1920. Su hijo vivía en 1920. 7 años después del supuesto incendio. Don Fernando lo sabía. Su propio esposo lo sabía y no se lo dijo. Las lágrimas brotaron, mezcladas con rabia. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo dejarla sufrir todos esos años, llorando a un hijo que estaba vivo? Pero había más en el sobre. Cartas intercambiadas entre Fernando y alguien firmado solo como M. En ellas, se mencionaba mantener al niño a salvo y lejos de quienes quieran hacerle daño. Una carta le llamó especialmente la atención. Fernando, sé que es difícil, pero hiciste lo correcto. Gustavo nunca podrá saber dónde está el niño. Su ambición no tiene límites. Si descubre que Alejandro está vivo, no habrá lugar seguro para el niño. La muerte simulada era necesaria. El niño crecerá lejos de este mundo de víboras. Es lo mejor para él. Elena estaba sentada en el suelo, rodeada de los secretos de su difunto esposo. Fernando no solo la había traicionado. Había intentado proteger a Alejandro. ¿Pero proteger de qué? ¿De quién? Carmela apareció en la puerta, sobresaltada al ver a su ama en el suelo. Doña Elena. ¿Qué pasó? Mi esposo, lo sabía. Alejandro está vivo, Carmela. Y Fernando me ocultó esto. En ese momento, un ruido abajo las alertó. Voces. Pasos pesados.
Es el señor Gustavo, susurró Carmela. Trajo hombres. Muchos hombres. Elena rápidamente se guardó los documentos en el vestido y se levantó. Tenía el corazón acelerado, pero la mente despejada. Carmela, baja por la escalera de atrás. Llévale esto al señor Domínguez. Le entregó los documentos a la criada. Yo los distraeré. Pero señora. Váyase. Ahora. Carmela corrió. Elena bajó las escaleras con toda la dignidad que pudo reunir. Gustavo estaba en el pasillo, acompañado de 4 hombres de aspecto rudo. Sus ojos brillaban de triunfo. Elena, querida cuñada. Necesitamos tener una conversación seria. Dio un paso amenazador hacia ella. Sobre tu cordura. Y sobre quién debería controlar realmente la fortuna Montalvo. Elena enfrentó a Gustavo sin ceder. Años de dolor habían forjado un núcleo de acero en su interior. Esta es mi casa, Gustavo. No tienes derecho a invadirla con tus secuaces. ¿Secuaces? Rió. Son testigos, querida. Testigos que confirmarán que deliras, que ves fantasmas, que buscas niños muertos. No es apropiado que una mujer en semejante estado mental controle un imperio. No me sacarás de aquí. Gustavo se acercó, su voz convirtiéndose en un susurro amenazador. Ya hablé con el juez Mendoza. Un viejo amigo. Está dispuesto a firmar un documento que te declara incompetente. Serás internada en una institución, por tu propio bien, claro. Elena sintió que el terror le recorría la espalda. Él lo había planeado todo. Pero ella no podía mostrar miedo. La gente preguntará. La sociedad. La sociedad llorará a la pobre viuda que finalmente sucumbió a la locura. Es una historia triste, pero común. Le tocó el rostro con fingida ternura. Debiste haber dejado el pasado donde pertenece, Elena. Fuiste tú, susurró. Lo orquestaste todo. El incendio. La falsa muerte de Alejandro. Gustavo sonrió, y en esa sonrisa Elena vio la confirmación de sus peores sospechas. Mi hermano era débil. Sentimental. Quería compartir la fortuna con ese mocoso. Pero yo sabía que los negocios requerían decisiones firmes, no sentimentalismo paternal. ¿Dónde está mi hijo? Muerto. La palabra salió casual, cruel. ¿En serio, esta vez? ¿Crees que dejaría un heredero vivo ahí fuera? Fernando logró esconderlo durante unos años, pero al final, bueno, los accidentes ocurren. Elena sintió que el mundo se derrumbaba. No. No podía ser verdad. Las cartas. Las fotografías. Pero antes de que pudiera responder, el sonido de las sirenas llenó el aire. Autos se detuvieron frente a la mansión. Voces de autoridad. El rostro de Gustavo palideció. ¿Qué demonios? La puerta se abrió y entró Rafael Domínguez, acompañado de 2 policías y un hombre con un traje impecable a quien Elena reconoció como el fiscal. Gustavo Montalvo, dijo el fiscal, está detenido por conspiración para cometer homicidio, falsificación de documentos y fraude. Esto es absurdo. No tienes pruebas. Rafael se acercó, sus botas resonando en el mármol. Tenemos todas las pruebas, Gustavo. Las cartas del doctor Ruiz. El testimonio de tu secretaria, quien reveló cómo falsificaste los documentos de la Hacienda. Y tenemos esto. Abrió un expediente y colocó una fotografía sobre la mesa. Era reciente. Mostraba a un hombre de unos 30 años, de pie frente a una iglesia. Ojos oscuros, cabello negro. Una réplica casi perfecta del joven Fernando Montalvo. Alejandro Montalvo, anunció Rafael. Vivo. Y listo para declarar. El mundo se detuvo para Elena. Su hijo. Vivo. Verdaderamente vivo. Imposible, balbuceó Gustavo. Lo maté. Lo pagué yo mismo. Los agentes lo agarraron antes de que pudiera terminar su confesión. Gustavo Montalvo, tienes derecho a guardar silencio. Elena apenas oyó el resto. Sus piernas cedieron y Rafael la sostuvo, guiándola hasta una silla. ¿Dónde? Susurró. ¿Dónde está? A salvo. Lo encontré en San Miguel de Allende, criado por una familia humilde a la que don Fernando le pagó para protegerlo. Todavía no sabe toda la verdad. No sabe quién es realmente. ¿Está bien? Rafael sonrió. Está sano. Es carpintero. Tiene una vida sencilla pero feliz. Y tiene el medallón. Nunca se lo ha quitado del cuello. Las lágrimas finalmente brotaron. 22 años de dolor,
miedo y esperanza estallaron en sollozos convulsivos. Rafael respetó su momento, manteniendo una mano protectora sobre su hombro. Más tarde, cuando se llevaron a Gustavo esposado y la mansión finalmente quedó en silencio, Rafael contó toda la historia. Gustavo había planeado matar a Alejandro la noche del incendio. Sobornó a la niñera Josefina para que sacara al niño. Pero Fernando descubrió el plan. Desesperado por salvar a su hijo, fingió la muerte de Alejandro usando el cuerpo de otro niño fallecido en un accidente minero. El doctor Ruiz, arrepentido pero temiendo por su propia familia, falsificó el certificado de defunción. Fernando entonces envió a Alejandro con una familia de confianza a San Miguel de Allende, un pueblo lejano donde Gustavo jamás pensaría en buscar. Pagó generosamente por la crianza del niño, pero exigió silencio absoluto. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó Elena con la voz quebrada. Por miedo, explicó Rafael con suavidad. Gustavo tenía espías por todas partes. Fernando temía que si lo supieras, no podrías ocultar la verdad. Tu dolor tenía que ser real para ser convincente. Así que me hizo sufrir para protegerme. Y para proteger a Alejandro. Si Gustavo sospechara que el niño estaba vivo, habría removido cielo y tierra para encontrarlo. Elena asimiló todo esto. Rabia contra Fernando por no confiar en ella. Alivio de que su hijo estuviera vivo. Terror por lo que podría haber pasado. ¿Cuándo podré verlo? Mañana. Viene para acá. Pero Elena. Rafael dudó. Fue criado como Alejandro Vázquez, hijo de campesinos. Desconoce su verdadera identidad. No te conoce a ti. Esto será difícil para ambos. No importa. Elena se secó las lágrimas, recuperando las fuerzas. Es mi hijo. Y por fin, podré abrazarlo. Esa noche, por primera vez en 22 años, Elena durmió plácidamente. La mañana amaneció despejada sobre Guadalajara. Elena no había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño en las fotografías, intentando imaginar cómo se vería ahora, de adulto. Carmela la ayudó a vestirse. No el luto negro que había llevado durante tanto tiempo, sino un vestido azul claro, el primer vestido de color que usaba en 22 años. Se ve hermosa, señora, dijo Carmela con lágrimas en los ojos. Su hijo estará orgulloso. A las 10 de la mañana, llegó Rafael. Su rostro estaba serio, pero sus ojos brillaban con algo parecido a la esperanza. Está aquí. En el jardín. Pero Elena, está nervioso. Asustado, incluso. Todo esto es demasiado para él. Elena asintió con las manos temblorosas. Entiendo. ¿Cómo debería, qué debería decir? La verdad. Siempre la verdad. Cruzó la casa hacia el jardín, cada paso le parecía una eternidad. El corazón le latía tan fuerte que temía que fuera a estallar. A través de las puertas de cristal, vio una figura masculina de espaldas a ella, observando las gardenias. Alto. Hombros anchos. Cabello tan negro como el de Fernando. Elena abrió la puerta y él se dio la vuelta. El tiempo se detuvo. Eran los ojos de Fernando mirándola. Pero también eran los suyos. La mezcla perfecta de ambos. Y allí, colgando de su cuello, reluciendo bajo el sol de la mañana, estaba el medallón de Montalvo. Alejandro, susurró. Dio un paso vacilante. Señora Elena. El señor Domínguez me lo contó todo. Pero sigo sin poder creerlo. Yo también pasé años sin creerlo. Años pensando que estabas muerta. Luchó por controlar la voz. ¿Puedo verte más de cerca? Alejandro se acercó lentamente, como quien se acerca a algo frágil que podría romperse. Cuando estuvieron frente a frente, Elena lo vio todo. La forma de la nariz de su padre, las grandes manos de un trabajador, las pequeñas cicatrices de alguien que había tenido una vida difícil. Pero también vio al bebé que había acunado. El niño al que había cantado para dormirlo. Su hijo. Tienes una marca de nacimiento, dijo en voz baja. Con forma de media luna, detrás de la oreja izquierda. Alejandro, instintivamente, tocó el lugar, abriendo mucho los ojos. ¿Cómo lo sabes? Yo. Porque te besé 1000 veces cuando eras bebé. Porque te contaba los dedos de los pies cada mañana. Porque soy tu madre, Alejandro. Y una madre nunca olvida. Sus defensas comenzaron a derrumbarse. Elena vio cómo se le humedecían los ojos. Crecí pensando que era huérfano, dijo con la voz quebrada. Mis padres adoptivos, los Vázquez, fueron buenos conmigo, me quisieron. Pero siempre sentí algo,
Un vacío. Una pregunta sin respuesta. Yo también sentí ese vacío. Todos los días durante 22 años. ¿Por qué? La pregunta salió como un grito de dolor. ¿Por qué mi padre, mi verdadero padre, hizo esto? ¿Por qué me alejó de ti? Elena respiró hondo. Para salvarte la vida. Tu tío Gustavo quería matarte para quedarse con la herencia. Tu padre decidió perderte para mantenerte con vida. Fue la decisión más difícil que un padre puede tomar. Alejandro guardó silencio, asimilando la situación. Finalmente, preguntó, ¿y tú? ¿Sufriste todos estos años creyéndome muerta? Sufrí. Pero en el fondo de mi corazón, siempre lo supe. Una madre lo sabe. Se tocó el medallón que llevaba al cuello. Esto fue lo único que me dio la familia Vázquez. Dijeron que lo llevaba conmigo cuando me encontraron. Nunca me lo quitaron, ni siquiera cuando necesitábamos dinero. Dijeron que era importante. Es el medallón de la familia Montalvo. Te lo pusieron el día de tu bautizo. Lleva el escudo de armas de tu verdadera familia. Alejandro miró la imponente mansión, los lujosos jardines, a la elegante mujer que tenía delante. No pertenezco a este mundo. Soy carpintero. Trabajo con mis manos. No sé nada de sociedad, negocios ni riquezas. Me perteneces, dijo Elena con firmeza. Y eso es todo lo que importa. No necesitas ser nadie más que quien eres. No quiero un heredero, Alejandro. Quiero a mi hijo. Algo se rompió en su interior. Las lágrimas finalmente cayeron, y dio un paso vacilante hacia ella. Elena le abrió los brazos. Cuando Alejandro la abrazó, cuando sintió el peso de su hijo adulto contra ella, fue como si todas las heridas de los últimos 22 años comenzaran a sanar. Le acarició el pelo, como cuando era pequeño, y susurró, «Bienvenido a casa, hijo mío. Bienvenido a casa». Lloraron juntos en el jardín, recuperando el tiempo perdido, mientras las gardenias presenciaban el milagro de un amor maternal que ni la muerte fingida, ni la conspiración, ni el tiempo pudieron destruir. Rafael observaba desde lejos, secándose discretamente los ojos. Carmela, a su lado, sonreía entre lágrimas. «Se ha hecho justicia», susurró. «No», corrigió Rafael. «Algo más grande que la justicia. Esto es redención». En las semanas siguientes, Guadalajara herviría de escándalo. El juicio de Gustavo Montalvo llenaría las páginas de los periódicos. La sociedad quedaría conmocionada por las revelaciones sobre una de las familias más respetadas de la ciudad. Pero en ese momento, en el fragante jardín de gardenias, nada de eso importaba. Una madre había encontrado a su hijo. Un hijo había encontrado su identidad. Y una familia, destrozada por la ambición y el miedo, finalmente se reconstruía sobre el único cimiento que realmente importaba, el amor. Elena sostenía el rostro de Alejandro entre sus manos, memorizando cada detalle, cada línea, cada huella del tiempo. «Tenemos tanto tiempo perdido que recuperar», dijo. «Tenemos el resto de nuestras vidas», respondió Alejandro, cubriendo sus manos con las suyas. Y por primera vez en 22 años, Elena Montalvo sonrió. Una sonrisa verdadera y completa, llena de esperanza y alegría. La pesadilla había terminado. La vida finalmente podía comenzar. Gustavo Montalvo fue condenado a 20 años de prisión por conspiración, intento de asesinato y fraude. Murió entre rejas 5 años después, amargado y solo, abandonado por todos los que alguna vez le temieron. Elena gradualmente cedió el negocio familiar a administradores de confianza, manteniendo solo el control necesario. Descubrió que la riqueza nunca fue lo importante. Alejandro decidió seguir siendo carpintero, pero ahora se dedicaba a la creación de muebles artesanales que se hicieron famosos en todo México. Mantuvo su humildad y sus valores, pero abrazó su verdadera identidad. La familia Vázquez, que lo crió con tanto amor, recibió el reconocimiento y el apoyo económico de Elena, quien los consideraba parte de la familia. Después de todo, habían hecho lo que ella no pudo, amar y proteger a su hijo cuando más lo necesitaba. Rafael Domínguez se convirtió en un amigo cercano de la familia, siempre presente en las cenas dominicales en la mansión Montalvo, que ahora resonaban risas en lugar de dolorosos silencios. Y Carmela, la fiel criada, finalmente vengó a su prima Josefina cuando se descubrió que Gustavo la había asesinado para silenciarla. Fue enterrada con honores junto a la tumba de don Fernando. Elena nunca volvió a vestir de negro. Vivió hasta los 83 años, rodeada del amor de su hijo, sus nueras y sus 5 nietos que llenaron de vida la mansión.
El día de su muerte, sostenía el antiguo medallón de Montalvo, el mismo que había mantenido a su hijo conectado a ella durante los años de separación. Alejandro lo colocó en su tumba, junto con una gardenia. Algunas historias terminan en tragedia. Otras, en triunfo. Esta historia terminó con lo que realmente importa: una familia reunida, secretos revelados, justicia hecha y el poder insuperable del amor maternal que trasciende el tiempo, la distancia e incluso la muerte. Porque algunos lazos son demasiado fuertes para romperse. Incluso cuando el mundo entero conspira contra ellos. Fin y gracias por leer esta historia. No olvides comentar desde qué país y ciudad nos sigues. Comparte tus impresiones de El hijo desaparecido de la viuda.